Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana, la lección número 6, a través del Mar Rojo. Muchas veces necesitamos pasar por dificultades, por problemas, por necesidades, o estar también en esa encrucijada donde miramos que no hay salida, o también a veces es necesario saber que, digamos, a pesar que no hay solución. En ese momento podemos darnos cuenta que Dios está en el control de todo. A veces es necesario llegar ahí para que podamos abrir nuestros ojos y ver lo que Dios quiere mostrarnos. Porque muchas de las veces tenemos ojos pero no podemos ver. Porque este mundo nos deja ciegos, nos cega y desafortunadamente no podemos mirar la mano de Dios obrando en nuestra vida. Vamos a orar. Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado y bendecido. Gracias porque nos cuidó durante la semana. Gracias también por sus cuidados, por sus bendiciones y por su perdón. Al estudiar nuestra lección, que usted nos pueda dar sabiduría para poder entender el mensaje que tiene para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar esta semana lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 13 y 14. Pero Moisés dijo al pueblo: no teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy, porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los volverán a ver. El Señor peleará por ustedes, estén tranquilos. Podemos mirar que en el Éxodo es la experiencia más dramática y gloriosa del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, por cómo ocurrieron todas las cosas. Desde el punto de vista para el ser humano, no hay salida. No hay salida. Para el punto de vista humano tampoco hay solución. Podemos mirar que es maravilloso cómo Dios siempre está al cuidado de su pueblo. Y la tierra de Gosén gozó de esa protección. Y Dios quería darles aún más. No iba a bastar con eso. Iba a llevarlos, los iba a conducir a la tierra prometida. A esa tierra que fluía leche y miel. En la noche de Pascua el juicio divino fue ejecutado sobre quienes no estaban cubiertos por la sangre. Dice Éxodo 12, del 1 al 12. Nadie escapó debido a su posición. Ahí no importó. No importó posición, educación, estatus social o género. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en mente, porque cuando llega la muerte no dice si tú estás preparado para morir, si tú eres un abogado, si tú eres un doctor, o no importa tu clase social, si eres rico o eres pobre, un día vas a morir. Y la muerte llegó en ese momento. Y no hubo distinción porque hasta aún el primogénito de Faraón tuvo que morir. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué te dice esto? Al escuchar esto, nos debe dar en nuestro corazón esa paz y esa tranquilidad de saber que Dios quiere mi salvación y Él ha prometido cuidarme y protegerme mientras yo le obedezca y le sea fiel. También podemos mirar que Faraón siempre estaba ahí. En 3 ocasiones había dicho: bueno, vayan, pero que solo vayan los hombres, los varones, los niños y las mujeres se van a quedar. En otra ocasión dice: vayan, pero sacrifiquen aquí. No podemos. En esta ocasión dice: vayan, adoren. Y por favor, dice ahí en el versículo 35. Vamos a leer desde el 32. E hizo llamar a Moisés y a Aarón
de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Mira, Dios estaba dispuesto a bendecir a Egipto, no solo a Faraón, sino a Egipto, a toda una nación, siempre y cuando ellos estuvieran dispuestos a obedecer, siempre y cuando ellos tuvieran el corazón abierto para que esa bendición pudiera llegar. Dios quería abrir las ventanas de los cielos y dar bendiciones no solamente para que abundaran, sino para que sobreabundaran. Desafortunadamente, no quisieron. Dios no quería la muerte, ni el dolor, ni el sufrimiento. Quería que ellos fuesen felices. Y en medio del dolor y ese sufrimiento dice: por favor, oren también por mí. Te pregunto, piensa por un momento. ¿Tú crees que Faraón se había arrepentido? ¿Qué crees tú? ¿Crees que se había arrepentido? ¿Crees que él por fin ya, al llegar la última plaga, al llegar la muerte, crees que él ya estaba concientizado de decir: bueno, yo ya me voy a salvar, yo quiero salvarme, ya no quiero sufrir? ¿Crees tú que él ya se había arrepentido? Desafortunadamente no. A pesar de todo lo que había visto. Ahora, comprensiblemente, el pueblo egipcio también deseaba que los hebreos se fueran. Por favor, váyanse o todos moriremos, dijeron ellos. Y como Dios hizo la provisión, ¿verdad?, que no iban a salir con las manos vacías. Ese pueblo que había estado trabajando como esclavos no podía salir de ahí con las manos vacías. Y todo lo que ellos pidieron se les concedió: oro, plata, bronce, ropa, todo. Desafortunadamente también ellos iban a decidir, ¿verdad? Iban a tomar sus decisiones. ¿Para qué iban a usar el oro? Probablemente que para el tabernáculo de Dios, para el arca del pacto, para el servicio del templo, o para el becerro de oro. Ellos iban a decidir. Dios ya lo había bendecido. Y esto es muy importante, porque cuando Dios te bendice, tienes que saber cómo vas a utilizar esa bendición. Si tú quieres que tu bendición también alcance a otras personas. Desafortunadamente tú sabes la historia, que muchos israelitas dieron oro para ese becerro de oro. Uno de los pasajes más hermosos y consoladores del profeta Isaías, que hace referencia a la columna de nube y de fuego para indicar cómo custodiará Dios a su pueblo de la gran lucha final con los poderes del mal, dice Isaías 4, 5 y 6. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Así como Dios protegía al pueblo de Israel, también en el tiempo del fin Dios va a proteger a su pueblo. También nosotros podemos mirar que en Egipto, cuando se expandió la noticia de que se marchaban, y cuando la luz de Dios potente y convincente le dio a conocer al gran yo soy a Faraón, estuve inclinado a ceder, pero apenas se dio la presión, volvió a manifestar su incredulidad. Sí, cuando estaba el dolor decía: sí, yo creo, pero después que se le había pasado, que ya no había ese dolor, volvía a lo mismo. ¿No nos sucede lo mismo a nosotros también? Que cuando estamos en medio de ese sufrimiento o dolor decimos: ay, Dios mío, ayúdame.
En Éxodo 13, Jehová habló a Moisés diciendo: conságreme todo primogénito cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel. ¿Por qué? Los primogénitos de Egipto habían muerto. La historia se iba a saber y se tenía que contar. Y Dios le dice: yo necesito que todo primogénito se consagre, sea para mí. Y esa era la importancia del primer hijo, porque él era el líder. Cuando papá faltara, él iba el que iba a asumir la responsabilidad como sacerdote. Él era el que iba a recibir doble porción de herencia. Todo. Él es el que iba a guiar a sus hermanos también a la iglesia, hacia Dios. Y por eso es que Dios dice: yo necesito que los consagren. ¿Y para qué? Dijo: para que ellos, cuando vayan en su caminar, puedan decir: sí, es que Dios peleó por nosotros. Dios venció al amorreo, al jebuseo, a todo el que se le pusiera enfrente, Dios lo iba a vencer. En Santiago 2:20, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. O sea, es necesario creer, ¿verdad? Pero también cuando tú crees, entras en acción. A veces nosotros creemos que porque hacemos cosas buenas, basta. Y hay muchas historias de personas que han hecho muchas obras buenas, pero eso no nos alcanza para la salvación. Necesito tener fe. También, Dios protegió misericordiosamente a las familias israelitas que estaban, por así decirlo, bajo la sangre, porque habían marcado por fe los dinteles de las puertas. Por fe. O sea, cuando el ángel dijo: viene la muerte, tú tenías que decidir marcarlo o no marcar. Pero pudieron darse cuenta de que como Dios había obrado y el ángel había pasado de largo. Y es por eso que ese día tenía que ser un día grande, día solemne, día aquí de felicidad y allá de tristeza. ¿Por qué Dios pedía a los primogénitos? Porque además de que nosotros podamos decir por qué solamente a uno, no. Nosotros no tenemos nada. Mis hijos no son míos, son de Dios. La casa, todo es de Dios. Por eso también Ageo 2:8 dice: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Automáticamente nosotros no tenemos nada más que lo que Él nos da para que nosotros administremos. También en Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo, absolutamente todo, es de Dios. En Éxodo 13:16 te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Dice, ¿te acuerdas cuando Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito? Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Ya le había dicho en Éxodo 4:22. Pero Moisés dio su mensaje, pero la respuesta del orgulloso monarca fue: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ya iba capítulo 5. Y así sucesivamente fue día a día, y él no quiso creer. En Éxodo 13:17, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepientan el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mira, si se iban por la tierra de los filisteos, el camino iba a ser más corto, pero iba a haber un problema.
El problema es que ellos no estaban preparados para pelear. Sí, Moisés los había preparado porque él tuvo entrenamiento militar y los hizo por grupos, por escuadrones, como tú le quieras llamar. Hizo un grupo acá, otro grupo para proteger a los niños, para proteger a los adultos de edad. Y todo lo hizo de una manera extraordinaria para que pudieran avanzar todos a un mismo paso. Pero si ellos van por la tierra de los filisteos, tenían que pelear. Y al primer enfrentamiento, probablemente que iban a caer derrotados. Porque ¿con qué arma iban a pelear? Ellos aún no estaban realmente al 100% conectados con Dios. Todavía andaban dudando, vagando sus mentes. No estaban consagrados a Dios. Mas, sin embargo, nosotros podemos mirar que cómo Dios dirige, cómo Dios hace todas las cosas extraordinariamente para que ellos pudiesen avanzar. También el 14:12 dice, ¿no es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? ¿Cuál es el problema aquí? Mira, ahora hay un problema. Aquí hay una montaña a la mano derecha, a la mano izquierda hay otra montaña. Atrás está Faraón con todos sus ejércitos y enfrente está el Mar Rojo. ¿Por qué Dios lo llevó ahí? Es una buena pregunta. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Por qué Dios lo llevó ahí? Sabes que muchas de las veces nosotros no sabemos por qué ocurren las cosas o para qué ocurren las cosas, por qué nos pasan esas cosas. Pero Dios, en ese momento, al desviarlo, llevarlo por otro camino, los llevó para que ellos tuvieran una experiencia extraordinaria en su vida espiritual y para que ellos pudieran conocer quién realmente es Dios. Probablemente que tú has dudado, no solamente una vez, sino quizás muchas veces. Y él, cuando ellos empiezan a murmurar, él dice, tranquilos, tranquilos. ¿Sabes lo que significa eso? Tranquilos. ¿Por qué él les dice que estén tranquilos cuando aquí está Faraón, cuando aquí está el Mar Rojo y no hay, probablemente que no hay qué hacer? Sí, para nosotros, para los humanos, para el ser humano, eso es imposible. Y es por eso que ellos decían, estamos muertos. Aquí ya no hay salida. Está todo perdido. Y en medio de toda esa murmuración, Dios dice, sigan. Sigan. Probablemente que tú conoces a alguien que ya no había esperanza de vida. Quizás en las drogas, en el alcohol, había caído tan bajo. Quizás en la enfermedad. Y el doctor había dicho que ya no había solución. Y más sin embargo, cuando Dios obra, restaura su salud. Probablemente que conoces a alguien que su matrimonio se estaba cayendo a pedazos y Dios lo restauró. Probablemente que conoces a alguien o alguna familia que estaba destruida y Dios la volvió a reconstruir. Dios le dio esperanza. Probablemente que sí. Porque hay tantos testimonios donde nosotros hemos visto la mano poderosa de Dios. Primer punto que él le dice, no teman. ¿Por qué tienes miedo? Muchas de las veces tenemos miedo a entregarle nuestra vida a Dios porque creemos que no vamos a poder avanzar. También, manténganse tranquilos, dice Éxodo 14:13. Manténganse tranquilos.
nosotros podemos mirar que a veces no hay tranquilidad cuando nos hace falta algo. Hoy en día, cuando las redes sociales nos invaden y nosotros queremos estar con el celular en la mano y cuando no lo tenemos nos sentimos como que desesperados y nos dicen tranquilo. Nosotros sabemos que nos falta algo. Cuando te hace falta salud, cuando te hace falta esa paz, tú no puedes estar tranquilo. Tú no puedes estar tranquilo cuando no tienes fe, cuando no crees en Dios. No puedes estar tranquilo. Y Él les dice, porque van a ver la salvación hoy. Hoy. Él no les dice mañana como Faraón. ¿Quieres que te quiten las ranas? ¿Cuándo? Mañana. No. Dios dice, hoy vas a ver la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué esperar hasta mañana? ¿Por qué esperar hasta que pasen tantas cosas para que yo pueda creer en Dios? Él dice hoy es el día. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas su corazón como lo hicieron vuestros padres. Es hoy. Y Él dice es hoy. También, uno de los versículos favoritos para mí es el Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Sabes qué? Esa lucha quedó manifestada en el Getsemaní. Ahí había una guerra. Y es por eso que del cuerpo de Cristo salían gotas de sangre. Y ese sudor era inmenso. Ese dolor era inmenso. Él estaba peleando. Y al cargar la cruz seguía peleando. Y al morir en la cruz estaba peleando. Pero ese día domingo en la mañana cuando Él resucita, te dice a ti y me dice a mí, acuérdate de Éxodo 14:14. Tú estás tranquilo, yo quiero que estés tranquilo y yo voy a pelear. Y ahí me dijo Alonso, hemos ganado la batalla. Ahí nos dice, yo no sé cuál sea tu nombre, pero nos dice, hemos sido victoriosos. El pueblo de Israel iba a ver la victoria. Sí, probablemente que tenían miedo. Cuando Moisés está orando y le dice, ¿por qué te quejas? Tú tranquilo, Moisés. Moisés tenía fe, pero muchas de las veces se desesperaba por el clamor. Y entonces Moisés le dice, no me miren. No piensen cosas malas. Lo único que tienen que hacer es avanzar. ¿Me entiendes? Hay adversidad, hay problemas. ¿Qué pasa? Te lo voy a poner fácil. Cuando nos sentimos mal, tenemos un poco de resfriado y nos quedamos en casa acostados. Pasa ese día, ¿cómo te sientes en la tarde? Como que si te estuvieras muriendo. Pero en cambio te dices, tengo gripa, voy a tomar algo y tranquilo, yo voy a salir de aquí. Eso es lo que dice Moisés, marchen, no te puedes quedar ahí. Probablemente que en tu vida espiritual estás así, poco bajo. Él te dice, marcha, sigue adelante. Recuerda que el pastor, el hermano, el anciano no te dan salvación, el que te da salvación es Cristo. Y entonces Él está diciendo, Dios hoy, acuérdate que hoy te va a dar la salvación, marcha. Y entonces, si ellos no marchan, no pueden mirar la salvación. El paralítico ahí de San Juan 5, si él no cree, no tiene fe, cuando Jesús le dice, levántate, él le dice, levántate y marcha. Él se levantó, tomó su lecho y se fue. Porque si él no entra en acción, el poder de Dios no va a obrar. Todos nosotros pasamos por momentos difíciles. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Que marchen, fueron las palabras de Dios. Y sabes, hay algo más que yo te quiero decir.
que me sorprende. Faraón y sus ejércitos estaban tan cerca, cerca. La nube que iba dirigiendo al pueblo de Israel estaba allá enfrente. Pero cuando Faraón se iba acercando, la nube se puso atrás. Y ahí estaba. Hay una cosa. En ese momento Faraón debió haber entendido que Dios ya le había mostrado que habían pasado 3 noches de tinieblas. ¿Por qué pasar por otra noche? Dime tú. ¿Por qué pasar por esa experiencia otra vez? A veces nosotros decimos, no, si nos equivocamos una vez no podemos equivocarnos otra vez. Pero Faraón ya se había equivocado muchas veces. Tú probablemente que ya te has equivocado muchas veces. Yo ya me he equivocado muchas veces. ¿Por qué volvemos a fallar? Es algo que no podemos entender. No podemos entender. A veces yo no puedo entender por qué Faraón tenía tanto odio. ¿Por qué tenía tanto rencor? Probablemente que él había dicho, voy a ir, los voy a agarrar, voy a matar a unos cuantos para que escarmienten y los voy a regresar al resto para que sigan siendo esclavos. Él tenía su estrategia, ¿sabes? Desafortunadamente eso es lo que dice el enemigo y está haciendo ahora. Mucha gente está perdiendo la vida. Mucha gente está pasando por momentos difíciles. Y a veces nosotros no queremos pasar por esos momentos, pero a veces son necesarios. El enemigo quiere causar tanto dolor como pueda ser posible. Y era tanto su coraje que ellos siguieron avanzando. Siguieron avanzando. Querían ser victoriosos. Recuerda esto, que Dios quiere ser victorioso, el enemigo también quiere ser victorioso. Pero ya te dije, allá en la cruz, Cristo venció al enemigo. Y aquí iba a quedar demostrado nuevamente cómo Dios iba a salir victorioso. Casi al amanecer, cuando el pueblo de Israel había pasado, volvió a escucharse ese estruendo. Tronó tanto y las aguas empezaron a unirse. Faraón quiso regresar de su mal camino, de sus malos pensamientos. Pero ¿sabes qué? Ya era demasiado tarde. Yo te pregunto, ¿cuántas veces Dios te ha llamado? ¿Cuántas oportunidades te ha dado Dios? Yo sé que muchas. Y a veces nosotros no las tomamos y nosotros decimos, luego, ahí después. Y nos acordamos de esos hombres que estaban al lado de Cristo y uno se salvó. Quizás yo tengo esa misma oportunidad. Recuerda que Faraón tuvo muchas oportunidades. Y cuando él quiso regresar, ya era demasiado tarde. Dios me está dando una oportunidad para que no me pase lo mismo a mí. Y no quiere que te pase lo mismo a ti. Egipto representa a quienes se oponen a Dios y lo rechazan. Los egipcios fracasaron por 2 motivos. El primer motivo, se rebelaron obstinadamente contra Dios. Ya no era una pelea con Moisés y los israelitas, era contra Dios. Y desearon capturar y esclavizar a los israelitas. Y es por eso que la codicia y la violencia los llevaron a la destrucción. No está sucediendo lo mismo hoy en día. Y déjame decirte, necesitamos tener cuidado porque nos puede pasar también a nosotros.
Dice, había una enorme diferencia entre servir al Señor, quien concedía gracia, libertad y salvación. Y además, el servicio impuesto por Faraón y caracterizado por la obediencia ciega, las órdenes aterradoras, la esclavitud y en última instancia, la muerte. Aquí hay dos decisiones, dos puntos importantes: salvarte o perderte, obedecer a Dios o seguir lo que tu obstinado corazón quiere hacer, lo malo. Y ahí al mirar, es por eso que cuando ellos miran en la mañana que ahí están los cuerpos flotando de todos los que han muerto, Dios les había dicho a esos egipcios que hoy ven, no los van a volver a ver. Dios cumplió. Y ahora, mira, es maravilloso porque Pablo dice que cuando el pueblo de Israel, ahí 1 Corintios 10:1, cuando el pueblo de Dios pasa por el mar, ellos fueron bautizados. En ese bautismo ya eran, al salir aquí, ya eran nuevas criaturas. Dios ya les había otorgado la salvación. Y dice, ya no van a volver a ver a estos egipcios. Y ahora ellos tuvieron que ver, el pueblo egipcio tuvo que ver cómo estas personas murieron ahogadas. Así como aquellos niños de los israelitas. ¿Te acuerdas? Capítulo 2. Que a todo el niño que naciera lo tiraban al río Nilo, que muriera ahogado. Probablemente que nosotros podamos decir, nadie tiene la culpa. Ellos, ¿qué culpa tenían ellos? ¿Qué culpa tenía el otro? Lo que yo te puedo decir es que cuando Dios dice que va a liberar a su pueblo, lo libera. Y si tú no estás bien, vas a tener que morir. Yo no estoy bien, voy a tener que morir. Faraón no quiso arrepentirse, no quiso convertirse, y él tuvo que pagar las consecuencias. Y es por eso que Pablo en Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y ahí es donde nosotros tenemos que decidir a dónde vamos, con quién estamos. Faraón creyó en sus dioses, creyó en su poder. Ellos dijeron, no, pues todas estas plagas fueron obras de la casualidad. No, mi hermano, no, mi amigo, nada es por casualidad. Hay una razón por la cual suceden las cosas. ¿Sí? Hay una razón por la cual suceden las cosas. No es casualidad. Yo no estoy en este mundo por casualidad. Tú no estás en este mundo por casualidad. Tu vida tiene un propósito. A veces creemos que venimos, morimos, nacemos y morimos y acabó. No. El propósito de Dios es que tú tengas vida eterna. Y es por eso, cuando ellos pasan el mar rojo, Moisés empieza a cantar. ¡Qué felicidad! ¡Qué alegría! ¿Quién no va a llorar de alegría cuando Dios ha hecho el milagro más grande en su vida? Sí, probablemente que el doctor dijo, no hay esperanza. Y podemos ver que aquí está la esperanza cuando tú le entregas tu vida a Cristo. Si un día, por cosas de la vida, tú mueres, pero entregas tu vida a Cristo, Él te ha prometido que cuando suene la trompeta, vas a resucitar. Eso es victoria. Él ya nos dio ese mensaje, esa enseñanza de que podemos ser vencedores. Y ahí al estar diciendo, yo puedo ver, mira, qué extraordinario. Porque Moisés dice, así como allá en la creación, que el mundo estaba en confusión, despedazado, que no existía nada, todo era oscuridad, Dios vino y le dio orden a ese mundo.
y crió todo lo que nosotros podemos ver en Génesis 1 y 2. Ahora, cuando crea al hombre, ahora le da sentido a la vida. Él dice, yo no puedo estar más que agradecido por la obra del Señor, por todo lo que Él hace. Y ahora como premio hace la creación al ser humano. Ahora como premio de su victoria cruzan el Mar Rojo. Y María empieza a cantar. ¿Te imaginas? Que en medio de este dolor, de este mundo de sufrimiento, pero un día cuando Cristo vuelva y vayas al cielo, tú también vas a cantar ese canto de Moisés, el himno de Moisés. ¿Cuál es? Ese que cantó Moisés, el de la victoria, el del triunfo, al saber que pasaste por momentos difíciles, pero cuando te consagraste a Dios saliste victorioso. Ese cántico, esa alegría. Eso es lo más maravilloso que tú puedes encontrar en el Evangelio. De cuánto amor tiene Dios por ti. Sí, Él te ama. Solamente tienes que creer. Él salió victorioso. Y tú también puedes ser victorioso si crees. Los tiempos son difíciles. Años vienen, años van. Pero sabes, cada día hay más sufrimiento. Va a llegar el tiempo y el momento en que tú tienes que tomar decisión de parte de quién estás. Así que, mi hermano, mi amigo, yo deseo de todo corazón que tú tomes la mejor decisión, que aceptes a Cristo y que avances. Sí, marcha por fe, cree en Él y serás victorioso. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado y bendecido. Gracias por esta lección también. Le agradecemos por su cuidado y su protección. Denos fuerza para levantar nuestros ojos y marchar, Señor. Sabemos que cada día que pasa estamos más cerca de usted, más cerca de su venida, Señor. Por favor, le pedimos por nuestras familias, por nuestro hogar, por nuestras iglesias, Señor, y que usted bendiga a cada uno de nosotros. Por favor, le suplicamos todos tus favores en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, nos vemos la próxima semana, si así Dios nos lo permite. Bendiciones.